Hola, en este video vamos a ver cómo generar una superficie reglada. Recordemos que una superficie reglada está generada por una recta o segmento llamado generatriz que se desplaza sobre una curva llamada directriz. Vamos a ver algunas características de la superficie que tenemos en nuestro caso. La generatriz de esta superficie tiene una cierta inclinación respecto del plano que contiene a la directriz. También vemos que la generatriz que se desliza sobre la curva directriz tiene su extremo superior variable de acuerdo a una función lineal. Para esto, para ver cómo generar esta superficie, veremos primero cómo encontrar o cómo hallar un punto que se desplace sobre una curva. En este caso será la curva directriz. Luego veremos cómo obtener un vector que será paralelo a la generatriz y finalmente veremos cómo trasladar este vector sobre la curva directriz. Bien, en primer lugar, para poder obtener un punto que se desplace sobre una curva, vamos a analizar primeramente un poco la curva sobre la que se va a desplazar el punto. La curva es esta función que vemos acá, de la forma, en este caso, raíz cuadrada de menos 2,3x más 16.1. Esta función tiene como dominio de definición el intervalo que va desde menos infinito hasta 7. Por otro lado, vamos a disponer de un deslizador que lo generamos con esta herramienta en GeoGebra. Y el intervalo del deslizador coincidirá con el intervalo de variabilidad del eje de la variable x de la curva donde se va a desplazar donde se va a generar esta superficie reglada. Es decir, el deslizador entonces tendrá el mismo intervalo de variabilidad que la variable x de la superficie. Luego el punto que nosotros queremos que se deslice sobre la curva tendrá como coordenada según x la misma variable que el deslizador, en este caso que lo llamamos a. Y tendrá como coordenada según y la coordenada de la función especializada en el valor del deslizador a. De este modo, entonces, su coordenada según x será el valor del deslizador y su coordenada según y será el valor de la función en ese punto, en el punto A del deslizador. Así tenemos entonces este punto A que se desplaza
desde el valor -1 hasta el valor 7, que es el intervalo de variabilidad que vamos a usar para la superficie arreglada. El intervalo de variabilidad según X que vamos a usar para la superficie arreglada. Bien, veremos ahora cómo construir un vector que tenga origen en el origen de los ejes coordenados, este punto B, y como extremo tendrá este punto C de coordenadas, como vemos acá, según X, 0,5, es decir, un medio, según Y, 1, y según Z, seguirá a una función lineal que definimos acá. Esta función lineal G tiene la forma menos un medio de X más 5, es decir, ordenada al origen 5 y pendiente menos un medio. El extremo superior de la generatriz seguirá la evolución de esta función G. Así entonces, este punto C tiene como coordenada de X un medio, como coordenada de Y 1 y como coordenada en Z tiene el valor de G de A, como vemos acá. Esas son las tres coordenadas de este punto C. Luego, con esta herramienta que tenemos en GeoGebra, vector entre dos puntos, vamos a construir el vector entre el punto B y el punto C. Ese vector es este vector. Vemos que el vector entonces tiene una cierta inclinación y que su extremo superior varía de acuerdo a la función G. Bien, veremos ahora cómo trasladar este vector hacia la curva directriz, de modo tal que el origen del vector, que acá es B, en la curva directriz será A, y el extremo, que acá es C, será A', que surgirá de trasladar con un comando que se llama traslada, y se traslada el objeto, que es el punto hasta el punto A, de acuerdo a un vector, que en este caso lo que trasladamos entonces es el objeto punto A de acuerdo a lo que dice este vector U. De esa traslación entonces surgirá este punto A', ¿sí? Donde este punto A' tendrá la misma posición y evolución que el vector C. Que el punto C, perdón. Pero este punto seguirá la evolución de el punto A. Es decir, cuando se mueve A, se mueve también A', de la misma forma. Así ahora, entonces lo único que nos resta es obtener un segmento que una A con A', el segmento A', que lo obtenemos con esta herramienta de GeoGebra, lo tenemos acá, y ahora tenemos así entonces
el segmento que resulta ser la generatriz de la curva. Vamos a ocultar entonces los puntos y vemos que si a este segmento le damos la propiedad de mostrar el rastro, vemos entonces cómo se genera así la curva, la superficie arreglada a partir de la generatriz que es este segmento H.